Muchas gracias, Carlos. A continuación se dirigirá a ustedes la señora Daniela Gorat, quien es abogada de la Universidad de Chile, máster en Administración Pública, Convención en Política Económica de la London School of Economics y máster en Derecho, Convención en Libre Competencia de la University College London. Daniela se ha desempeñado como abogada en el pasado en el Estudio Jurídico Ferrada Neme y posteriormente en el Ministerio de Hacienda. Asimismo, imparte clases de libre competencia en la Universidad Adolfo Ibáñez en pre y posgrado y de libre competencia en la Universidad de Chile junto a Javier Tapia. Desde enero de 2013 a la fecha, Daniela se desempeña como subgerente legal de regulación de la compañía de transmisión eléctrica Transelec. Daniela. Buenos días. Quiero agradecer, bueno, primero a Jorge por la presentación, a la señora decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, por generar esta instancia de discusión sobre acceso abierto, que a mi juicio era necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque el acceso abierto, y así lo demostraré en la presentación, juega un rol fundamental para promover la competencia en el segmento de generación, permitiendo la entrada de nuevos actores. Como ha anunciado el ministro de Energía recientemente, la agenda de energía que se lanzará el próximo mes contiene varias políticas públicas que representan pilares, por supuesto incluyendo el ordenamiento territorial, el diálogo social con las comunidades, pero también el fomento de la competencia y generación. Y es en esa línea que el acceso abierto juega un rol crítico. Ahora, a pesar de su importancia, el acceso abierto es un tema que se ha explorado solo incipientemente en la literatura chilena. Solo recientemente han surgido dudas respecto de su alcance. Y en este contexto, como argumentaré, el regulador ha efectuado interpretaciones que incurren en algunos errores conceptuales y que exceden el ámbito de la ley eléctrica. Y yo he revelado que la regulación, y en eso concuerdo con Carlos, tiene mucho espacio para mejora, que deben desarrollarse en el corto plazo. Ahora, en este sentido, quisiera hacer presente que Transelec ha impugnado algunos actos administrativos, como el proyecto de reglamento del sistema de transmisión adicional, y que se refieren al acceso abierto. Sobre todo en troncal, subtransmisión, bueno, y también, como dije, en adicional. Por último, lo que se refiere particularmente al sistema adicional, pretendo demostrar que el panel y el SEDEC sí han avanzado en la dirección correcta, efectuando algunas precisiones, pero todavía se requieren algunas muy importantes. Bien, estructuraré mi presentación primero explicando brevemente los sistemas de transmisión eléctrica en Chile, identificando las diferencias sustantivas entre ellos, y luego analizaré el régimen de acceso abierto en troncal y subtransmisión por un lado, y luego en el sistema adicional, terminando con las conclusiones. Bien, en cuanto a los sistemas de transmisión eléctrica, como muestra el diagrama, en términos generales, pretende interconectar productores y consumidores de electricidad, permitiendo la existencia de un mercado eléctrico. Este sistema de transmisión representa la columna vertebral, a través de la cual se articula el funcionamiento de este sistema. Es el centro de la competencia, teniendo aguas arriba las empresas generadoras que inyectan, y luego abajo las empresas generadoras que retiran y comercializan la energía tanto con distribuidoras o con clientes no regulados. Bien, en cuanto a los sistemas de transmisión, la ley eléctrica los clasifica en razón de su funcionalidad. En este sentido, el sistema troncal, por ejemplo, abastece a la totalidad de la demanda. El de subtransmisión comprende instalaciones que abastecen a un grupo de clientes que son territorialmente identificables y que se encuentran en la zona de concesión de alguna distribuidora. Y por otro lado está el sistema adicional, que comprende instalaciones destinadas esencialmente a suministrar energía a usuarios no regulados y a permitir que los generadores inyecten su producción al sistema. Lo importante acá es que responden a lógicas distintas. Por un lado, el sistema troncal y subtransmisión son concebidos como servicios públicos, mientras que el sistema adicional tiene una naturaleza eminentemente privada que se rige por contratos entre las partes. Ahora, ello tiene implicancia,
Por ejemplo, que los sistemas troncal y subtransmisión están sujetos a un régimen de fijación de tarifas regulada. En el caso del troncal, es una fijación de tarifas cuadrienal, cuyo plan de expansión se revisa anualmente. Están afectos a la obligación de ampliar las instalaciones según requiera el regulador, y por otra parte, en el adicional, la fijación de tarifas se entrega a la negociación privada, habiendo algunos mecanismos de solución de controversias que se entrega al panel. La ampliación de las instalaciones se sujeta a la libertad contractual como principio general. ¿Y en qué deriva esto? Es que por un lado, en el troncal y subtransmisión, encontramos un acceso abierto y restricto o a todo evento, así lo llamamos. ¿Qué significa eso? Que no se puede negar el dueño titular de las instalaciones a dar acceso porque no existe capacidad. En cambio, en el sistema adicional es un acceso abierto que llamo acotado, es decir, se sujeta a ciertas condiciones que mencionó Carlos, que está en el artículo 77 de la ley, siendo una de ellas que haya capacidad técnica disponible o capacidad remanente, que explicaré después. Bien, entonces en cuanto al acceso abierto en troncal y subtransmisión, como dije anteriormente, han surgido dudas respecto de su alcance. Por un lado, el regulador ha efectuado una interpretación que es extensiva. ¿En qué consiste eso? En que no se limitaría el acceso abierto a la conexión a la red, sino se extendería el acceso físico a ciertas instalaciones o terrenos dentro de sus estaciones. ¿Y ello en qué redunda? Que se deben compartir activos espacios al interior de las subestaciones que no son necesarias para conectarse a la línea, como explicaré a continuación. Por otra parte, y en la interpretación, existe una interpretación alternativa que demostraría se ajusta al espíritu e historia de la ley eléctrica y que postula que el acceso abierto permite la conexión a la red de transmisión o a las barras en los patios de subestaciones desde una mira técnica, y que por lo tanto es una herramienta que permite a los generadores inyectar y retirar libremente energía en y desde las instalaciones de transmisión. Y ello a fin de aumentar la competencia en el segmento de generación y comercialización de energía. Como vamos a ver, eso se sustenta también en el mismo texto de la ley. ¿Dónde encontramos esta interpretación extensiva del regulador? Creo que hay dos fuentes concretas. Primero, el plan de expansión del sistema troncal del año 2011-2012, que establecía como obra nueva instalar un segundo transformador en la subestación Ancoa, que se iba a localizar dentro de esa subestación. Y yo creo que el reglamento o el proyecto de reglamento de subtransmisión que presentó el Ministerio de Energía a la Contraloría sigue esta misma lógica, esta misma interpretación extensiva. ¿De qué me refiero? Que esa interpretación extensiva implicaba necesariamente afectar el uso activo emplazado al interior de esta subestación, que ven acá en la lámina, cuya superficie se destaca en azul, y eran activos que son pertenecientes al transmisor y que no son parte de las instalaciones necesarias para permitir el libre acceso al sistema troncal. Y eso es importante. ¿A qué me refiero? Que el espacio disponible existente en esa subestación donde se pretendía emplazar el transformador eran instalaciones civiles u obras civiles que no estaban afectadas al régimen de acceso abierto. Por ejemplo, en este caso es súper patente porque existen fundaciones, muros cortafuegos, piletas colectoras de aceite, separadores de agua y aceite, que incluso el panel declaró que no pertenecían al sistema troncal. En ese contexto es que pretendo demostrar que hay muchos fundamentos que refutan esta interpretación del legislador, y he identificado 7 razones. La primera es la historia de la ley corta. Como algunos de ustedes saben, el régimen de acceso abierto se instauró a través de esta ley corta el año 2004, y la historia de la ley muestra, en mi opinión inequívocamente, que el objetivo del acceso abierto es permitir que cualquier generador pueda inyectar o retirar energía, es decir, permite a todos los actores de generación acceder a las instalaciones necesarias para transitar su energía sin discriminación. Y aquí está la misma cita que mencionó Carlos, que corresponde al ministro de Economía cuando expuso ante el Senado, y que demuestran que el sujeto activo de este régimen de acceso abierto son los generadores. No tiene como objetivo que otro transmisor emplace equipos mayores dentro de otra subestación. En la misma línea, en coherencia con lo anterior, la jefa de ese entonces del Departamento de Mercado también indicó que el acceso abierto pretendía que cualquier generador pudiera inyectar energía. En concordancia con lo anterior, la doctrina ya en 1994
a través de las palabras del doctor Rudnick, pretendía demostrar que una condición necesaria para la competencia, y aquí esta es una traducción libre de su cita, es que los generadores sean capaces de acceder a los consumidores mediante la red de transmisión, lográndose ello a través del acceso abierto. Y posteriormente, el año 2005, con motivo de una consulta sobre la exigencia de la ley corta, el Tribunal de la Competencia ratifica esa posición del profesor Rudnick y enfatiza que el acceso abierto se dirige a los operadores que compiten en el mercado, y quiénes son ellos, los generadores, y que además se enfoca solamente en las redes que constituyen segmentos monopólicos o instalaciones esenciales, básicamente cuellos de botella. También, cuando analizamos el texto de la ley, queda claro que el régimen de acceso abierto se dirige a los generadores en cuanto el artículo 77 lo define como el derecho a hacer uso de instalaciones de transmisión, dice bajo condiciones técnicas y económicas no discriminatorias entre todos los usuarios. Y tanto el panel, el año 2011, el artículo 78 y la misma línea el artículo 80 dejan claro que esos usuarios son los generadores, que deben pagar los costos de transmisión y quienes inyectan y retiran energía. Ahora, desde una mirada más legal, el acceso abierto es un gravamen que restringe la atribución al dominio del propietario de las instalaciones de transmisión troncal o de subtransmisión. Así lo ha declarado expresamente el panel el año 2012. Por lo tanto, como una limitación a los derechos fundamentales de derecho estricto, como lo ha reconocido la Contraloría. Ahora, ¿qué implica eso? Que debe interpretarse restrictivamente, es decir, no puede extenderse a supuestos que no están expresamente previstos en la ley, y no resulta procedente hacer extensivo el acceso abierto a otras situaciones, ya sea por similitud o analogía. Luego también, creo que la interpretación extensiva del regulador puede generar una externalidad negativa. En este sentido, me refiero a lo que señaló Pablo Serra en un voto de prevención de un dictamen que se dictó a propósito de una discrepancia en el sistema de transmisión adicional, pero creo que establece un principio general. ¿Qué quiero decir con esto? De que es necesario conciliar el acceso abierto con los incentivos de la empresa afectada a invertir. Y en ese sentido es que Pablo Serra se refiere a la eficiencia dinámica, y que puede afectar ese incentivo a invertir en infraestructura. Ahora también, la experiencia internacional puede refutar la interpretación extensiva del regulador en el sentido que, según un benchmarking que hizo SISTEP el año pasado, y que examinaba el modelo regulatorio de 8 países, y como pueden ver en la columna del medio, responden a lógicas regulatorias muy distintas, es decir, el segmento de transmisión algunas veces es regulado, otras veces no, algunas veces se desarrolla por actores estatales y otras veces por privados. Sin embargo, la regla general, como pueden ver, es que no se extiende el acceso abierto, está en la columna de la derecha, las instalaciones físicas, siendo la excepción Brasil. Algunas veces se menciona como un caso emblemático. Ahora, la evidencia empírica muestra que se trata de un caso absolutamente excepcional. Y además, lo más importante es que no sería comparable con Chile. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, en Brasil, la transmisión se articula como una concesión de operación, es decir, lo que sería similar a la concesión de obras públicas para carreteras en Chile. Y la segunda, que las instalaciones generalmente se emplazan en terrenos públicos. Bien, y por último, desde una mirada ya más práctica, uno de los fundamentos que refuta la interpretación extensiva, y que no es menos importante por ser práctica, por supuesto, es el riesgo de la seguridad operacional. ¿Por qué? Porque esta interpretación supone que empresas de transmisión operarían equipos mayores al interior de su estación de propiedad de otro operador, y no existen los protocolos o los estándares técnicos y operacionales que delimiten la responsabilidad y puedan coordinar a los distintos actores dentro de una subestación. Eso sería en cuanto al troncal y su transmisión. Ahora, en cuanto adicional, primero yo creo que hay que recordar y enfatizar los principios subyacentes a este sistema. Primero, que se basa en la libertad contractual, es decir, en la convergencia de voluntades entre los interesados a conectarse y los dueños o titulares de las instalaciones, y que para que proceda el acceso abierto se requieren 2 condiciones copulativas según la ley. ¿Cierto? Que ya les mencionó Carlos. La primera es que se hagan uso de servidumbre derivada de concesiones,
o que se haga uso de un bien nacional de uso público y exista capacidad técnica de transmisión. Yo creo que los desafíos en el sistema de transmisión adicional surgen de dos fuentes. Primero, del proyecto de reglamento, que yo creo que sí se debe materializar en el corto plazo, y luego de algunas discrepancias que han surgido en el último tiempo ante el panel de expertos. Primero, respecto del proyecto de reglamento. El Ministerio ingresó a la Contraloría con este proyecto en noviembre de 2013, luego se retiró recientemente y la Contraloría ha solicitado al Ministerio que en caso de reingresar el proyecto informa el tenor de algunas presentaciones que consistían en reclamos de ilegalidad impugnando este proyecto. Ahora, tiene aspectos positivos. ¿Por qué? Como mencionó Carlos Finata antes, un cambio normativo necesario. Es una deuda pendiente no hace 8 años, hace 10 años, hace una década. Identifica, yo creo, los temas relevantes. Pero, como decían, el diablo está en los detalles, algunas disposiciones son cuestionables. ¿Y por qué? Porque ignoran las premisas conceptuales del sistema adicional, que mencioné en la lámina anterior, y porque se trata del ejercicio de una potestad reglamentaria de ejecución. Es decir, debiéramos esperar que sean normas que pormenorizan, detallan, ¿cierto? Y que complementan una ley facilitando su aplicación. Y que no se trate de normas que van más allá o contradigan la ley en que se basa, que es lo que a mi juicio sucedió y por eso se retiró el reglamento. Voy a dar 2 ejemplos de disposiciones reglamentarias que exceden el alcance del acceso abierto en la ley. Primero, según el proyecto de reglamento, los propietarios de las subestaciones que resulten indispensables para posibilitar el acceso abierto a los tramos adicionales no pueden negar el acceso a tales subestaciones bajo ciertas condiciones. Es decir, este reglamento pretende obligar al titular de una subestación, donde se va a conectar un tramo adicional, a entregar forzosamente espacios físicos e instalaciones que no son necesarias para conectar el tramo. Y pretende tratar a todas las instalaciones, y para esto dar un ejemplo a continuación, que están emplazadas al interior de una subestación como si fueran adicionales y afecta al régimen de acceso abierto. Y eso no es así. Y aquí, para estos efectos y para ilustrar el problema, preparé un diagrama de una subestación hipotética que denominé Corrientes. Esta subestación se encuentra construida sobre un predio de propiedad privada y comprende instalaciones del sistema troncal, de subtransmisión y adicional. Estas últimas, por estar emplazadas en predio de propiedad privada, no están afectas al acceso abierto. Los activos asignados a la prestación de servicios troncal y subtransmisión se encuentran afectos a la obligación legal de dar acceso abierto, como dije antes, a todo evento. Es decir, puede estar sujeta a ampliaciones y no puede negarse por falta de capacidad. Ahora, el diagrama muestra, en cuanto al segmento adicional, que el titular de la subestación puede hacer uso legítimo del acceso al segmento de instalación adicional a través de contratos, por ejemplo, con una central de generación o con un cliente libre, albergando a través de una negociación privada equipos mayores de estos actores en la subestación. Pero, insisto, a través de una negociación privada. Si aplicamos el proyecto de reglamento del Ministerio, por ejemplo, una central interesada denominada aerogeneración, por un lado puede legítimamente inyectar su producción en el tramo adicional MU, interconectado a la subestación a través del paño alabado a la CNE y a la ley misma sobre el sistema adicional. Como dice la CNE, la ley corta reconoce el objetivo eminentemente privado de la instalación adicional, no estando sujeta a ninguna obligación de ampliación si no le quedare capacidad remanente. En este sentido no habría una obligación de ampliar, y en la misma línea tampoco cabría la exigencia de adecuar instalaciones por el titular por ejemplo, de las subestaciones y a su propio costo, como ocurre en el segundo caso. Bien, y en cuanto, por último, a los desafíos que se han originado con motivo de las discrepancias del panel, creo que hay 2 dictámenes relevantes. Uno es el 3 del 2012, que se dictó por una discrepancia presentada por Hidrochile, Hidroeléctrica San Andrés, y el segundo, el dictamen 20 del 2013, bien reciente, por una discrepancia presentada por Pattern Chile contra el SEDEC-SIC.
Creo que como resultado de estos dictámenes, el panel y el SEDEC, como dije antes, van en la dirección correcta, han efectuado precisiones, pero falta seguir desarrollando algunos criterios. Creo que como contribución positiva, primero el panel ha determinado que las instalaciones de transmisión adicional tienen una capacidad técnica actual, pero sí pueden aumentarse, o puede aumentarse la capacidad técnica potencial de la línea mediante automatismo. Por ejemplo, un esquema de desconexión automática. Ahora, estos automatismos, como señala el panel, primero deben cumplir ciertos estándares de la norma técnica. Por ejemplo, en el caso de Pattern se validó que debería operar la línea bajo un criterio N-1. Y segundo, y es muy importante, que no se afecte el uso que hacen las unidades generadoras y consumos existentes. ¿Y por qué es esto? Porque el derecho al acceso abierto en adicional se otorga respecto de la capacidad remanente. ¿A qué me refiero a esto? Descontando el legítimo uso que hace el titular de la línea. Y es por eso, por ejemplo, que el panel del año 2012 señaló que ante cualquier contingencia en la línea adicional que derivara una sobrecarga de algunos de los circuitos que la componían, se activaba de inmediato la salida total o parcial del actor que se había conectado, del interesado en conectarse. Ahora, también el panel y el SEDEC aclaran que los interesados en conectarse deben demostrar primero factibilidad de las soluciones, por ejemplo de automatismo en este caso, que no existe otro límite más restrictivo de la transmisión, que deben presentar estudios de impacto sistémico y llegar a un acuerdo con el propietario de las instalaciones. Ahora, yo creo que acá hay una hipótesis súper acotada, hay una zona gris y también yo creo que el SEC aquí tiene que tomar un rol más proactivo. Es que, quedando claro que se debe resguardar el derecho de la unidad generadora y consumo existente, hay una zona un poco más gris, pero como digo es acotada. En el caso, por ejemplo, que hay una falla habiendo automatismo, y mientras se normaliza el sistema, el SEC tenga que redespachar. ¿Qué pasa en ese intertanto? ¿Se daría una prioridad contractual o despacho económico? Creo yo que, bajo el principio que instauró el panel, o que dejó claro el panel, debería darse prioridad a las inyecciones existentes. Pero como digo, sería bueno explicitar estos criterios. Por último, se da mayor certeza en cuanto a los tiempos, que es una de las aprehensiones legítimas que planteó Carlos. Al menos se ha declarado por el panel que la declaración de construcción es un criterio razonable para que el SEC calcule la capacidad técnica actual. Ahora, la pregunta de planteo ¿es suficiente solamente este criterio para establecer plazos certeros? Bien, y ya para concluir, refiriéndome a la misma estructura que sigue la presentación, creo que en troncal y subtransmisión la ley es clara cuanto a la verdadera finalidad del acceso abierto, en cuanto implica dar acceso solo a la red o el cuello de botella, y así promover la competencia del segmento de generación. Queda en evidencia que el legislador no pretendió dar acceso a inmuebles donde se emplazan instalaciones de transmisión que no son necesarias para conectar instalaciones. Y en cuanto a la adicional, creo que es importante potenciar el rol del SEDEC y estar atento a las precisiones que efectúa el panel en sus dictámenes. Y, como dije antes, está pendiente realizar algunas precisiones. Y por último, creo que los nuevos reglamentos, cuya dictación está pendiente, es una oportunidad para seguir perfeccionando la regulación, lo que es esencial. Gracias.